Hola, mi nombre es Fernando Zambrano y de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja queremos extenderles un cordial saludo a aquellos que se dieron cita el día de hoy para ver nuestro video. El proyecto de servicio comunitario, consultorio jurídico itinerante y Greenhouse de la titulación de Derecho, vamos a abordar el día de hoy el tema de violencia intrafamiliar. Se define como violencia intrafamiliar al tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. Las causas que motivan la violencia intrafamiliar son variadas, aunque por lo general se produce como forma de interponer el poder, la autoridad o el control a un miembro de una familia. Los tipos básicos de violencia intrafamiliar son tres: violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. La violencia psicológica comprende episodios de maltrato verbal, humillaciones, intimidación, amenaza y desprecio. Violencia física involucra el uso de la fuerza y puede derivar en golpes, heridas, hematomas, quemaduras o fracturas. Violencia sexual puede derivar en situaciones de abuso sexual, lo cual supone que una persona sea forzada a mantener cualquier tipo de contacto o relación sexual. Como podemos ver, se ha creado la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, en los cuales en el artículo 1 define los fines de la ley. La presente ley tiene por objetivo proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual de una mujer y los miembros de una familia mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos. Hola, mi nombre es Fernando Zambrano y de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja queremos extenderles un cordial saludo a aquellos que se dieron cita el día de hoy para ver nuestro video. El proyecto de servicio comunitario, consultorio jurídico itinerante y Greenhouse de la titulación de Derecho, vamos a abordar el día de hoy el tema de violencia intrafamiliar. Se define como violencia intrafamiliar al tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. Las causas que motivan la violencia intrafamiliar son variadas, aunque por lo general se produce como forma de interponer el poder, la autoridad o el control a un miembro de una familia. Los tipos básicos de violencia intrafamiliar son tres: violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. La violencia psicológica comprende episodios de maltrato verbal, humillaciones, intimidación, amenaza y desprecio. Violencia física involucra el uso de la fuerza y puede derivar en golpes, heridas, hematomas, quemaduras o fracturas. Violencia sexual puede derivar en situaciones de abuso sexual, lo cual supone que una persona sea forzada a mantener cualquier tipo de contacto o relación sexual. Como podemos ver, se ha creado la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, en los cuales en el artículo 1 define los fines de la ley. La presente ley tiene por objetivo proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual de una mujer y los miembros de una familia mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos. En el artículo 2 podemos ver la definición de la violencia intrafamiliar. Se considera violencia toda acción u omisión que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. La normativa nacional señala: se reconoce y garantiza a las personas los derechos consagrados en el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, principalmente a nuestra materia de estudio. El derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesitados. El artículo 11, como el artículo 66 de la Constitución, establece los principios y derechos de libertad respectivamente, siendo la base principal para la protección de los derechos, especialmente de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, discriminación y violencia. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 155, define toda forma de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar como toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Determina sus integrantes y clasifica los distintos tipos de violencia. Cuando es una manifestación de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar que cause lesiones, la tipifica y sanciona en el artículo 156
con las mismas penas previsto para el delito de lesiones, pero aumentadas a 1/3. Como podemos ver en la pantalla, podemos encontrar cuáles son las personas considerados miembros del núcleo familiar. Como podemos ver, en este grupo se encuentra el cónyuge, en este caso si es casada o si tiene la pareja en unión de hecho o libre, el conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad. La violencia psicológica, otro acto punible en el COI. En el artículo 157 tipifica otra forma de violencia, la psicológica, en aras de proteger un bien jurídico de carácter intangible, pero de pleno derecho humano. Sanciona al agresor de violencia psicológica dependiendo del grado de daño a la víctima. Por el daño podemos ver que se clasifica en daño leve, daño moderado y daño severo, para lo cual la ley también pena de acuerdo al daño que recibe el miembro del núcleo familiar. En este caso, en el daño leve, la pena privativa de libertad es de 30 a 60 días. Por el daño moderado, la pena privativa es de 6 meses a 1 año. En daño severo, la pena privativa de libertad es de 1 año a 3 años. También el COI, en el artículo 158, tipifica y sanciona la violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar con penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. También es de relevar que en este artículo, en su artículo 159, ha previsto en categoría de contravencional la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar que cause lesiones o incapacidad de 3 días, con pena privativa de la libertad de 7 a 30 días. Aumento de violencia intrafamiliar por el aislamiento sanitario. Como es de su conocimiento, ahorita nos encontramos en el aislamiento sanitario debido a la propagación del COVID-19. Permanecer dentro de nuestros hogares es una actividad que se ha generalizado en las familias ecuatorianas debido a la propagación del COVID-19. Quedarse en casa constituye a frenar los contagios y es una de las medidas obligatorias ante la declaratoria de emergencia sanitaria en el país. Sin embargo, de acuerdo a declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, esta medida ha incrementado enormemente la violencia contra las mujeres. De acuerdo a un informe del secretario general de la ONU sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en las mujeres, 1 de cada 5 mujeres fue víctima de violencia en el 2019 y muchas de ellas ahora se encuentran atrapadas en sus casas con sus agresores. En el informe se sostiene que los servicios de asistencia para estos casos están saturados y además están experimentando recortes y restricción en sus presupuestos. Por ello, el secretario hace un llamamiento a todos los gobiernos a tomar medidas urgentes para proteger a las mujeres de la violencia doméstica y ampliar sus recursos para este propósito. Las estadísticas de violencia intrafamiliar en el Ecuador. En los últimos años, este tipo de violencia ha sido alto en el país. En el 2018, el 52% de las muertes violentas correspondió a violencia interpersonal. En el 2019, el 44% de las muertes violentas ocurrieron dentro del círculo familiar o personal, y según los primeros datos de lo que ocurre en emergencia, estas cifras podrían ascender en el 2020. Como recomendación para frenar la violencia intrafamiliar podemos considerar las siguientes: reforzar el compromiso y la acción en el ámbito nacional, promover la igualdad de género y los derechos humanos, establecer, ejecutar y supervisar planes de acción multisectorial para abordar la violencia intrafamiliar, conseguir el apoyo de los dirigentes sociales, políticos, religiosos y de otros líderes para que se opongan a la violencia intrafamiliar. Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de información para vigilar la violencia contra la mujer, así como las actitudes de las creencias en las que las perpetúan. Promover el estudio de valores, los cuales fortalezcan la moral y así poder disminuir y erradicar la violencia de cualquier tipo. Promover leyes y normativas para sancionar a los infractores. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que se han quedado hasta el final del video, sin antes recordarles que la Universidad Técnica Particular de Loja está pensando en todos